En meados de los años 2000, en el corazón de Londres, una ciudad pulsante y llena de oportunidades, una figura misteriosa comenzaba a llamar atención. Su nombre era Robert Freegard, pero pocas personas sabían quién era realmente. Freegard se presentaba como un hombre carismático, bien vestido y lleno de historias. Decía tener conexiones en el gobierno, trabajar con seguridad nacional e incluso cargar secretos que nadie podía imaginar. Hablaba con autoridad, usaba términos técnicos y parecía dominar temas como inteligencia, diplomacia y tecnología. Era fácil creerle. Después de todo, no solo lo decía, también convencía. Su primera víctima fue una joven llamada Lucy Edwards, una exmodelo que, sin saberlo, estaba a punto de entrar en una pesadilla disfrazada de romance. Robert la cautivó con promesas de amor, protección y un futuro juntos. Pero detrás de esa fachada había una mente calculadora y fría, lista para aprovechar cualquier vulnerabilidad. Le dijo a Lucy que era agente del MI5, el servicio de inteligencia británico. Usando este título falso, logró ganarse su confianza y, poco a poco, tomó control total sobre su vida. Lucy dejó su trabajo, vendió sus bienes y comenzó a vivir bajo las órdenes de Robert, quien la aisló del mundo exterior y la hizo creer que estaban siendo perseguidos. Durante años, él mantuvo esta mentira, cambiando constantemente de dirección, inventando amenazas y exigiendo obediencia absoluta. Lucy vivía en un estado constante de miedo y dependencia. Pero Lucy no fue la única. En poco tiempo, otras mujeres cayeron en los mismos juegos perversos de manipulación. Cada una de ellas tenía algo en común. Buscaban seguridad, amor o un nuevo comienzo. Freegard lo sabía. Él elegía a sus víctimas con cuidado, estudiaba sus debilidades y las atraía con palabras dulces y promesas falsas. Además de las mujeres, también engañó a un hombre, David Witter, haciéndole creer que formaba parte de una operación internacional de espionaje. David, confiado en las habilidades de Robert, invirtió dinero, tiempo y energía en proyectos ficticios, todo orquestado por un maestro de la ilusión. Mientras tanto, las familias de las víctimas vivían desesperadas, intentando entender por qué habían desaparecido, cortado contacto y entrado en un mundo invisible. Lo más impactante es que, durante todos esos años, Robert nunca fue arrestado. Viajaba entre ciudades, cambiaba de identidad y siempre escapaba antes de que alguien pudiera sospechar demasiado. Pero ¿cómo alguien puede mantener una farsa tan grande por tanto tiempo? ¿Cómo logró engañar a tantas personas inteligentes e informadas? Estas son preguntas que responderemos a lo largo de este relato. Robert Freegard no era solo un mentiroso. Era un verdadero manipulador psicológico, capaz de hacer que sus víctimas creyeran cualquier cosa, por absurda que fuera. Usaba técnicas refinadas de control mental, similares a las utilizadas por sectas o dictadores. Poco a poco, anulaba la identidad de las personas y las convertía en marionetas. Para hacerlo, mezclaba cariño y violencia psicológica. Primero ganaba la confianza de la víctima, luego la hacía dudar de todo, incluso de su propia memoria. Lucy Edwards, una de sus primeras víctimas, llegó a vivir en un apartamento alquilado por Robert, donde le estaba prohibido salir sola, usar el celular o hablar con cualquier persona fuera del grupo. Ella pasó años bajo su completo dominio. Todo era controlado, lo que comía, cuando dormía, lo que vestía. Era como si hubiera desaparecido del mundo real. Robert le decía que estaban siendo vigilados por agentes extranjeros. Invenciones elaboradas que hacían que Lucy temiera por su vida si intentaba escapar. También usaba chantaje emocional. Le decía que solo la protegería si obedecía. Cualquier desobediencia era castigada con días de silencio, amenazas o incluso aislamiento total. Pero ¿cómo alguien puede mantener ese tipo de relación por tanto tiempo? La respuesta está en la habilidad de Freegard para crear dependencia emocional. Él hacía que las víctimas sintieran gratitud por cualquier mínima atención. Un cumplido casual o un gesto afectuoso eran suficientes para reforzar el ciclo de abuso. Además, creaba divisiones entre las víctimas. Hacía que algunas creyeran que formaban parte de un plan mayor, mientras otras eran tratadas como prisioneras. Una de las mujeres, por ejemplo,
Fue convencida de que era una agente secreta en misión. Viajaba con él, falsificaba documentos y ayudaba en los fraudes, sin saber que estaba siendo utilizada. Esta división permitió que Robert mantuviera el control general. Mientras algunas pensaban que estaban al mando, otras sufrían en silencio, sin entender lo que estaba ocurriendo. Lo peor es que nunca dejaba rastros claros. Usaba nombres falsos, cuentas bancarias de terceros e incluso invadía casas abandonadas para esconder a las víctimas por semanas. Las familias de las víctimas vivían en constante angustia. Llamaban, escribían, visitaban direcciones antiguas, pero nada parecía funcionar. Era como si esas personas hubieran sido borradas. Pero aún así, nadie imaginaba que todo eso fuera obra de un solo hombre. Después de todo, ¿quién podría creer que un sujeto tan encantador y articulado fuera, en realidad, un monstruo? Robert Freegard no se limitaba a inventar una nueva identidad. Creaba verdaderos universos paralelos, donde cada detalle estaba pensado para engañar a quien estuviera cerca. Usaba documentos falsificados, tarjetas de visita oficiales, uniformes e incluso automóviles con placas extrañas, todo para reforzar la imagen de un agente poderoso y peligroso. Decía tener contactos en Londres, Bruselas, Washington. Usaba nombres de organizaciones reales, como el MI5 y la OTAN, para dar credibilidad a sus historias. En una ocasión, llevó a una de las víctimas a un edificio gubernamental real en Londres, solo para mostrar que conocía a los guardias y podía entrar sin ser cuestionado. Era pura representación. Freegard también grababa conversaciones telefónicas falsas con supuestos jefes o agentes aliados. Estas grabaciones se usaban para convencer a las víctimas de que estaban en misiones reales. Llegó incluso a simular ataques, invasiones y amenazas para mantener el clima de tensión constante. Todo esto hacía que las víctimas dependieran totalmente de él. Una de las mujeres relató haber sido despertada en medio de la noche por Robert, diciendo que necesitaban huir porque un grupo enemigo había descubierto dónde estaban. Salieron apresuradas, dejando ropa, documentos e incluso medicamentos atrás. Más tarde, ella descubrió que nadie los perseguía. Fue otra de sus muchas farsas. Además, exigía que las víctimas firmaran contratos falsos de confidencialidad. Decía que si hablaban con alguien, sufrirían consecuencias graves. Estos contratos estaban llenos de términos técnicos y parecían legales a simple vista. Algunas personas, asustadas, realmente creyeron que estaban atrapadas por la ley. También fingía hacer llamadas urgentes con lenguaje codificado, usando palabras como Operación Eclipse, Código Rojo y Contacto Cero. Todo esto formaba parte de un juego elaborado. Cada detalle tenía el objetivo de mantener el control psicológico absoluto sobre las víctimas. Pero incluso con toda esta estrategia, hubo momentos en que casi fue descubierto. En una ocasión, un vecino sospechó de una de las casas donde mantenía a algunas víctimas aisladas. El vecino llamó a la policía, pero cuando llegaron, Robert presentó documentos falsos y dijo estar en una investigación secreta. Los agentes le creyeron y se fueron. Este fue solo uno de los muchos episodios en los que escapó por poco. Pero, a pesar de tantas oportunidades, siguió libre por años, alimentando su telaraña de mentiras. El miedo era una de las armas más poderosas de Robert Freegard. No solo lo sembraba en las mentes de sus víctimas, sino que lo alimentaba constantemente, transformándolo en herramienta de dominación absoluta. Decía que gobiernos extranjeros lo perseguían, que enemigos invisibles querían silenciar a quienes supieran demasiado. Y, por supuesto, las víctimas formaban parte de ese secreto mortal. Para reforzar esta idea, Freegard llegó a crear situaciones artificiales de peligro. En una ocasión simuló una invasión a la casa donde estaba con dos mujeres, dejando marcas falsas en la puerta y hablando por teléfono con alguien en código. Las víctimas quedaron aterrorizadas. Una de ellas lloró durante horas, creyendo que realmente habían sido encontradas. Robert las calmó diciendo que todo estaba bajo control, pero que ahora tenían que esconderse mejor. También usaba amenazas directas. Decía que si alguna de ellas intentaba escapar o contaba algo a alguien, ellos irían tras su familia. Era un golpe bajo,
pero efectivo. Muchas de estas mujeres eran madres. Saber que sus hijos podrían ser heridos hizo que permanecieran calladas por años, incluso cuando tuvieron oportunidades de pedir ayuda. Freegard también creaba escenarios elaborados de castigo. Si una víctima desobedecía, era aislada en una habitación sin ventanas, con poca comida y prohibida de hablar con los demás. Estos periodos de castigo podían durar días o incluso semanas. Era una forma de reafirmar su poder y recordar a las víctimas quién mandaba allí. Pero no todas aceptaban esto pasivamente. Algunas intentaron escapar. Una de ellas llegó a llamar a la policía, pero colgó antes de que alguien contestara, por miedo a las consecuencias prometidas por Robert. Otra mujer, durante un momento de distracción de Freegard, escribió una nota pidiendo ayuda y la colocó dentro de una bolsa de basura, esperando que el vecino que recogía la basura la leyera. Sin embargo, el plan fracasó. Robert sospechó, revisó todo y encontró la nota. A partir de ese día, la vigilancia sobre ella aumentó drásticamente. A pesar de eso, no se rindió. Anotaba mentalmente fechas, lugares y conversaciones, esperando el momento adecuado para contar todo. Sabía que si era descubierta, pagaría muy caro. Robert también usaba la culpa como instrumento de control. Hacía que las víctimas sintieran que todo era culpa de ellas. El aislamiento, el miedo, incluso la violencia psicológica. Tú me obligaste a actuar así, si hubieras confiado en mí, nada de esto habría pasado, eran frases frecuentes usadas por él para manipular la mente de las víctimas. Con el tiempo, algunas comenzaron a creer estas palabras. Se sentían responsables por su propia prisión emocional. Y ese era exactamente el objetivo de Freegard. Anular cualquier pensamiento de resistencia. Robert Freegard no necesitaba cómplices reales. Creaba una red de control humano, donde cada víctima era usada para vigilar a otra. Era como si estuviera montando su propio ejército de marionetas. Seleccionaba cuidadosamente a quien tendría más libertad y quien quedaría completamente aislado. Decía que confiaba más en algunas personas, haciendo que las otras se sintieran inferiores o traicionadas. Una de las mujeres fue convencida de que era su compañera en misiones secretas. Viajaba con él, hablaba con contactos falsos e incluso participaba en conversaciones grabadas con supuestos agentes extranjeros. En realidad, estaba siendo usada para mantener a las otras bajo control. Libre para salir, hacer compras e incluso hablar con personas del mundo exterior. Ella servía como los ojos y oídos de Freegard dentro del grupo. Mientras tanto, las otras víctimas la veían con desconfianza, creyendo que había sido privilegiada por traicionarlas. Esto generó celos, peleas y división, exactamente lo que Robert quería. Al mismo tiempo, esa mujer también vivía bajo presión constante. En cualquier momento, podría perder la confianza de Robert y regresar al estado de prisionera. Era una posición inestable y dolorosa. Freegard mantenía a todos tensos, siempre en la cuerda floja. Podía elogiar a alguien hoy y amenazar mañana. Esta imprevisibilidad mantenía a todos alertas y asustados. Incluso entre las víctimas, hubo intentos de comunicación silenciosa. Algunas intercambiaban miradas significativas, gestos discretos o mensajes escritos escondidos dentro de cuadernos o ropa. Pero cuando Robert percibía algo fuera de lo normal, castigaba a todos. Se quedaba días sin hablar con nadie, cerraba puertas con llave e incluso cambiaba repentinamente de ciudad. En uno de estos cambios repentinos, llevó a todas las víctimas a una casa abandonada en las afueras de Manchester. Allí, el aislamiento aumentó y las condiciones empeoraron drásticamente. La casa no tenía calefacción adecuada, tenía goteras y estaba rodeada de maleza. Aún así, decía que era un refugio seguro, inventando historias sobre persecución internacional. Durante semanas, vivieron allí, sin acceso a Internet, sin noticias del mundo exterior. Las víctimas empezaron a perder noción del tiempo y de la realidad. Fue en este periodo que una de las mujeres, poco a poco, comenzó a cuestionar la veracidad de las historias de Robert. Algo en sus palabras ya no coincidía. Se dio cuenta de que nunca mostraba pruebas reales de las amenazas. Que los documentos siempre eran vagos.
y que las llamadas telefónicas parecían ensayadas, casi teatrales. Esta duda inicial sería el primer paso hacia el fin del imperio de mentiras de Robert Freegard. Pero antes de eso, habría más sufrimiento, más engaños. Y otro golpe de suerte para el hombre que parecía intocable. Lucy Edwards, una de las primeras mujeres que había sido completamente dominada por él, comenzó a notar que algo estaba cambiando dentro de sí. Un tenue rayo de lucidez surgió en medio del caos creado por Robert Freegard. Durante años había creído en cada palabra suya, pero ahora, poco a poco, sentía que algo no estaba bien. Reparó en que las historias de Robert ya no encajaban. Hablaba de amenazas desde la misma dirección hacía meses. Usaba los mismos términos técnicos vacíos y nunca presentaba ninguna prueba real. Además, notó que evitaba responder preguntas específicas. Cada vez que alguien cuestionaba algo serio, él daba la vuelta al juego y hacía parecer que quien dudaba era traidor o débil. Entonces, Lucy decidió probar los límites. En una conversación casual, preguntó si podría llamar a su hermana, solo para ver cómo estaba. Robert negó con frialdad, diciendo que eso pondría a todos en riesgo. La respuesta fue inmediata y agresiva. Esto hizo que Lucy se pusiera aún más alerta. Si él realmente estuviera protegiendo a todos, no habría reaccionado con tanta hostilidad. Comenzó a observarlo mejor. Empezó a anotar mentalmente fechas, lugares, nombres falsos que Robert usaba e incluso pequeños errores que cometía en sus propias mentiras. Fue en una de esas situaciones cuando lo pilló en algo extraño. Robert mencionó un supuesto encuentro con un jefe en Londres, pero días después dijo haber estado en Bristol en ese mismo periodo. Eso no tenía sentido. Era imposible estar en ambos lugares al mismo tiempo. Y esa incoherencia sacudió de golpe la confianza de Lucy. Decidió estudiar sus movimientos. Cuándo salía, cuántas horas tardaba, si regresaba con algún documento o recibo real. Todo esto formaba parte de un plan silencioso que empezaba a tomar forma. Sabía que no podía actuar sola. Necesitaba encontrar aliados entre las otras víctimas. Pero ¿cómo hablar sin levantar sospechas? Escogió a una mujer más joven, que parecía menos influenciada por el control psicológico de Robert. Usando mensajes discretos escondidos en cuadernos y notas rasuradas, comenzó a plantar dudas. ¿Tú ya reparaste cómo cambia la historia cada semana? ¿O por qué nunca muestra pruebas reales? Eran frases que soltaba con cuidado, siempre esperando reacciones. Al principio, la otra mujer se asustó. Pensaba que era peligroso cuestionar a Robert. Pero con el tiempo, también empezó a notar las contradicciones y a sentir miedo, no de los enemigos imaginarios, sino del propio hombre que las mantenía presas. Ese fue el inicio de una revuelta silenciosa. Una chispa que, bien alimentada, podría incendiar todo el universo de mentiras montado por Robert Freegard. Pero él todavía no lo sabía. Por ahora. Lucy y la joven mujer que había ganado como aliada comenzaron a trazar un plan silencioso. Era arriesgado, pero no podían seguir viviendo en aquella prisión invisible. Acordaron señales discretas para comunicarse sin levantar sospechas. Una mirada fija durante unos segundos significaba «estoy segura». Un bolígrafo dejado abierto en la mesa indicaba «necesito hablar contigo». Pero Robert era perspicaz. Notó pequeños cambios en el comportamiento de ambas. Estaban más tranquilas, más atentas, y tal vez, más unidas de lo antes habitual. Para intentar romper esa posible alianza, empezó a separarlas. Mandaba a una al cuarto más distante de la casa, les daba tareas diferentes e incluso fingía favoritismo con otras víctimas. Pero ya era demasiado tarde. La confianza entre ellas crecía cada día. Y con ello, el miedo de Robert también. Sentía que estaba perdiendo el control, algo que no le pasaba desde hacía años. Fue entonces cuando Lucy decidió dar el siguiente paso. Mientras Robert salía a comprar provisiones, revisó discretamente su mochila en busca de cualquier cosa útil. Dentro encontró documentos falsificados, tarjetas de visita de empresas inexistentes y un cuaderno lleno de anotaciones en código. Algunos nombres se repetían con frecuencia. Memorizó mentalmente todo. Cuando Robert volvió, mantuvo la calma. Pero dentro de sí,
Sabía que había encontrado pruebas reales de que él había mentido desde el principio. La joven aliada sugirió que escaparan en el próximo viaje. Si lograban acercarse a una comisaría o incluso a una tienda con cámaras, podrían pedir ayuda. El problema era que Robert nunca las dejaba solas en público. Siempre se quedaba a su lado, hablaba por ellas y evitaba conversaciones directas con desconocidos. Aún así, Lucy insistió. Planearon una señal. Si una de ellas dijera voy al baño, significaba que veía una oportunidad. Si la otra respondía tráeme agua, quería decir lo voy a intentar. Sin embargo, Robert estaba poniéndose cada vez más paranoico. Comenzó a revisar los bolsillos de la ropa, verificar teléfonos móviles, aunque no tuvieran acceso a Internet, y vigilar quién dormía. Llegó incluso a cerrar puertas con llave durante el día, algo que nunca había hecho antes. Estaba claro que sospechaba algo, y eso hacía el plan aún más peligroso. A pesar de ello, Lucy y su compañera no desistieron. Sabían que si no actuaban pronto, quizás nunca más tendrían el coraje. Cada minuto allí era una batalla contra el miedo. Finalmente apareció la oportunidad. Robert decidió hacer un breve viaje a Londres, donde diría estar negociando protección para todos. Era el momento perfecto, y solo tendrían una oportunidad. Robert decidió hacer un breve viaje a Londres con parte del grupo, incluyendo a Lucy y a su aliada silenciosa. Dijo que necesitaba encontrarse con una persona importante para garantizar la seguridad de todos. En realidad, quería mantener a las dos bajo constante vigilancia. Sentía que algo estaba cambiando, pero aún no sabía exactamente qué. Al llegar a la capital británica, se detuvieron en un pequeño hotel cerca de Paddington. Estaba cerca de todo, pero suficientemente alejado como para no llamar la atención. Lucy y su compañera esperaban ansiosas el momento adecuado. Sabían que tendrían pocas oportunidades. Cualquier error podría costar caro, quizás incluso la vida. A la mañana siguiente, Robert salió para supuestamente encontrarse con su contacto. Las dejó encerradas en la habitación con órdenes claras. Nadie entra, nadie sale. Y advirtió que tenía cámaras activadas. Pero ya habían planeado todo. Apenas escucharon la puerta del hotel cerrarse, corrieron a la ventana y vieron a Robert entrar en un taxi. El camino estaba libre. Con manos temblorosas, Lucy cogió el manojo de llaves que había memorizado anteriormente. Sabía que llave abría la puerta, y funcionó. Salieron apresuradas, manteniendo la calma a pesar del corazón acelerado. Bajaron las escaleras, cruzaron la recepción sin mirar hacia los lados y siguieron directas a la calle. La joven sugirió ir a una tienda cercana, donde había cámaras y empleados. Sería difícil para Robert negar cualquier cosa si hubiera testigos. Dentro de la tienda, Lucy respiró hondo y pidió usar el teléfono. Le dijo al empleado que necesitaba llamar a la policía. Él lo encontró extraño, pero accedió. Fue en ese momento cuando ella se desahogó. Habló de meses de aislamiento, miedo, mentiras y control absoluto. Las lágrimas vinieron junto con las palabras, como si un peso inmenso hubiera sido quitado de sus hombros. La policía llegó rápido. Mientras tanto, la joven permaneció dentro de la tienda, protegida. Lucy fue llevada a una patrullera, donde comenzó a contar todo lo que sabía sobre Robert Freegard. Pero el peligro aún no había pasado. Robert volvió antes de lo previsto y notó que las dos habían desaparecido. Comenzó a buscar frenéticamente por ellas, usando teléfonos falsos e incluso contactando a otras víctimas. Intentó llamar a Lucy, fingiendo preocupación. Pero ella ya conocía sus artimañas. Entregó el teléfono a los agentes, quienes usaron la llamada para rastrear la ubicación de Robert. Desde ese momento, el imperio de mentiras creado por Robert Freegard comenzó a derrumbarse. La policía ahora tenía pruebas reales, testimonios concretos y una red de víctimas dispuestas a hablar. Pero el juego aún no había terminado. El juicio de Robert Freegard fue uno de los más esperados de Reino Unido en los últimos años. Por primera vez, el hombre que se hacía pasar por agente secreto enfrentaría la justicia y el peso de sus propias mentiras. Fue acusado de varios crímenes: secuestro, chantaje,
manipulación psicológica, uso de documentos falsos y fraude financiero relacionado con las víctimas que invirtieron dinero en proyectos imaginarios. En el tribunal, las víctimas fueron escuchadas una por una. Muchas de ellas hablaron públicamente por primera vez sobre lo que sufrieron. Aunque con miedo, cada testimonio estaba cargado de valentía y determinación. Lucy Edwards fue una de las primeras en declarar. Con voz firme, contó cómo fue engañada, aislada y mantenida bajo control durante años. Dijo que tardó tiempo en entender que no estaba loca, solo era víctima. Otras mujeres también hablaron. Una de ellas lloró al recordar que, durante meses, creyó estar ayudando en misiones secretas importantes. Hoy reconocía que todo había sido manipulación pura. David Witter, el único hombre entre las víctimas, también declaró. Dijo haber invertido miles de libras en proyectos que nunca existieron, creyendo que estaba sirviendo a un propósito mayor. El juez escuchó atentamente cada palabra. El fiscal presentó pruebas contundentes, grabaciones falsas, contratos ficticios, fotos de casas abandonadas donde las víctimas estuvieron atrapadas y hasta los cuadernos llenos de anotaciones en código encontrados con Freegard. Robert permaneció callado durante gran parte del proceso. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, respondió con frialdad: solo quería proteger a estas personas. Fue la gota que colmó la paciencia de muchas víctimas. Esas palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, mostraban hasta qué punto aún intentaba distorsionar la realidad. Pero ahora, nadie más le creía. En diciembre de 2016, se anunció el veredicto. Robert Freegard fue declarado culpable de todos los delitos por los que fue acusado. La sentencia fue dura, más de 12 años de prisión. En aquel momento, las víctimas asistieron a la caída definitiva del hombre que dictó sus vidas durante tanto tiempo. Algunas lloraron, otras se abrazaron. Era como si un ciclo finalmente estuviera cerrándose. Pero la liberación no es instantánea. Incluso fuera de la prisión, muchas víctimas continúan buscando terapia, apoyo familiar y grupos de recuperación. El trauma dejado por Freegard llevará años en superarse. Sin embargo, hay luz al final del túnel. Algunas de las mujeres ya han retomado sus vidas, reconstruyendo relaciones y escribiendo libros o participando en documentales para advertir a otras personas sobre técnicas de manipulación psicológica. Robert Freegard hoy cumple condena en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Su nombre se ha convertido en sinónimo de control absoluto y abuso de confianza. Un recordatorio de cómo alguien puede usar palabras y apariencias para destruir vidas enteras. Esta historia sirve como advertencia: la manipulación no siempre viene con violencia física. A veces usa trajes elegantes, habla persuasivamente y se hace pasar por amigo. Por eso, esté siempre alerta. Cuidéis, proches. Y, sobre todo, nunca deje de cuestionar la verdad. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Activa la campana para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Historias como esta deben conocerse, para que podamos aprender, reflexionar y evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Y si tienes sugerencias de otros casos reales, crímenes famosos u otras historias increíbles que merezcan ser contadas, déjalas en los comentarios. Tal vez sea el próximo vídeo. Hasta la próxima.